Javier se cambió a TurboTax mientras trabajaba en la barbería de su familia para pagar su escuela veterinaria. Lo mío son los animales. Y yo, como experta de TurboTax de Javier, hice que su logro contara al declarar sus impuestos con 100% de precisión y encontrar créditos para estudiantes. Así me compro un termómetro para culebras. Cámbiate a Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Hola, gente de Cine con Acento, ¿cómo están? Habla Juan Carlos Lemus y los saludo desde Amán. Hoy con una invitada, ustedes no se imaginan cuánto tiempo llevo detrás de esta señora para que pueda grabar conmigo de la película de la que vamos a hablar hoy. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, qué gusto saludarte. Sí, perdón, pero yo tenía también esta cita pendiente y estoy muy contenta de poder estar grabando ahorita. No, nada que perdonar. Yo me imagino que sí, las agendas a veces no se pueden coordinar tan fácilmente y bueno, chévere de todas maneras que estés aquí para hablar de esta película que se estrenó en 1998. Se llama Central do Brasil. En Colombia creo que se llamó Estación Central de Brasil. Estación Central solamente. Estación Central, sí. Central do Brasil. Filho em busca do pai. Uma mulher à procura de filho. Lo que puedo decir de la película fue que pasó por muchos festivales. Una película que se estrenó en Sundance, luego pasó por Berlín, también estuvo en el Festival de La Habana, fue multipremiada como mejor película, por ejemplo se ganó el Oso de Oro en Berlín, también en el Festival de La Habana se ganó a la mejor película, igualmente su protagonista Fernanda Montenegro fue premiada y reconocida, una señora que llegaba del teatro y aclamadísima. Pero antes de empezar, les recuerdo que esto es Cine con Acento y que estamos en varias plataformas de audio, iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, y que también estamos en Twitter y en Instagram como Con Acento Podcast. Nos encuentran también en la web como conacentopodcast.com. Diana, si nos haces el favor y nos haces un pequeño resumen, ¿nos cuentas de qué va la película? Claro, mira, la película pues va a contarnos la historia de Dora, que es una mujer ya mayor, obviamente encarnada por esta tremenda actriz que es Fernanda Montenegro. Pues es una maestra jubilada, como suele suceder en estas profesiones, pues la pensión que tiene como maestra pues no es suficiente, digamos, para llegar a fin de mes, y ella lo que hace es va a Estación Central, que es este punto pues neurálgico en la ciudad, en Río, donde escribe cartas, es decir, la gente va y le pide a ella que escriba cartas para sus familiares, etc. Yo aprovecho aquí para hacer una pequeña aclaración, porque esto puede sonar como un poco extraño o como si la película fuera muy antigua, pero en realidad la película es de los 90 y la película sucede en esa época también. Y es porque en ese momento en Brasil el índice de analfabetismo era como del 14% y sigue siendo en la actualidad un índice muy muy alto, o sea, ha sido un problema enorme. Y eso lo ve uno rapidísimo con esta ocupación, pues ella se gana la vida con gente que va a pedirle que le escriba estas cartas a sus familiares porque sencillamente no saben escribir. Entonces ella se gana la vida haciendo eso, pero es una mujer pues amargada, solitaria, sus relaciones con la vecina Irene, con la que habla, no se sabe que tenga hijos, no está casada, no nada así, e incluso no manda al correo las cartas, es decir, recibe el dinero y decide si la quiere mandar o no. Ella a veces las manda, pero en general juzga muchísimo pues lo que le cuentan. Que es una carta para mi padre, seguro es un borracho, y entonces pues ella decide no mandar las cartas. Y esto sucede en los primeros 5 minutos y la trama va a cambiar en el momento en que, por unas razones que no voy a necesariamente explicar, pues ella va a terminar relacionándose con el hijo de una de sus clientas, una mujer que le dice que quiere escribirle una carta al padre de su hijo, que la acompaña, Josué, y pues que ella quiere
ese hijo que tiene 9 años quiere conocer a su padre, ella quiere escribir una carta. Y por razones trágicas, pues esta Dora va a terminar relacionándose con Josué, y eso pues va a cambiar la vida de los dos pues, de maneras inimaginables, y los va a hacer emprender un viaje por Brasil. Las sensaciones que le quedan a uno cuando ve al principio la película, ¿no? Pues es que la señora es una mala persona, ¿no? Es una persona, como vos lo mencionabas, amargada, triste, resentida también con su papá, que luego nos enteramos por qué esos resentimientos. Y ella parada en ese, bueno, además también en la situación en la que viven, pues no hay comodidad o holgura económica, como lo mencionabas, queda mucho mes al final del sueldo definitivamente, y eso supone uno que le está pasando a esas 90% de esas 300,000 personas que pasan por la estación de Río de Janeiro, de la estación de tren de Río de Janeiro al día. Uno ve una situación ya en los 5 primeros minutos complicadísima. Si uno no oyera el portugués que se está hablando allí, en muchos sentidos pareciera como esos trenes en India, ¿no? La gente se mete por donde puede al tren, el tren va forrado de gente, y esa es la condición. Hay otra que va paralela y que uno también está mirando, y es cómo viven los niños que están por allí, que empiezan a volverse ladronzuelos. Uno también empieza a ver cómo funciona el sistema o el aparato de seguridad policial de esta ciudad, lo que le pasa a alguien que se atreve a robar algo y que llega a ser capturado. Rápidamente vemos que el futuro de Josué, pues no habrá mucho, ¿no? Será otro de estos niños, por esta desgracia que sufre, pues que se convertirá en un delincuente más o algo así. Al principio hay algo también triquiñueludo que hace que ella se acerque al niño. No es solo bondad. No, para nada. Pues como retomando un poco las ideas, como para dar como tips para la persona, ya sea que se vio la película o ya sea que a partir de escucharnos le interese verla. Yo creo que efectivamente lo que es muy afortunado en Estación Central es el retrato que da de una situación, pues vamos a decir, real, como ese acercamiento que hace a la realidad en Brasil, sin descuidar la historia y el drama pues, que está siguiendo y a sus personajes. Walter Salles es un director que venía del documental, este va a ser su primer largo de ficción, y yo siento que ese paso de él a la ficción pues viene nutrido pues, de toda esa experiencia documental y de muchas cosas que él siguió con su cámara y que no olvida al hacer el paso. Entonces efectivamente hay todas estas escenas y pues después a lo largo de la película va a haber escenas que están ahí para precisamente mostrar ese contexto. Entonces yo arrancaría diciendo que estamos en Río, pero no veremos nunca el mar, no veremos nunca la playa, no veremos nunca el Corcovado, ninguna de esas postales de Río. Jamás lo que tú dices, uno podría estar en India o en cualquier otra ciudad pues, latinoamericana, es decir, ahí porque está el portugués, pero inmediatamente uno entiende, pues sobre todo viniendo de América Latina, en qué contexto está, ¿no? Y está en este sitio hiperpopular, donde confluyen pues todo tipo de personas. Y es muy bonito, y es que además de todo lo que acabas de decir, de que uno ve la vida de los niños en la calle, la precariedad, el rebusque, porque finalmente pues lo que hace ella, como otros que están ahí, es el rebusque diario por ganarse unos pesos, con lo que sea que uno tiene o los saberes que uno tiene. Y ve uno toda esa situación, pero hay otra cosa muy bonita y son las cartas. Y hay distintos momentos en la película donde hay gente que se acerca a ella a hacer cartas, y esas cartas son muy bonitas y Walter Salles ahí se queda como mostrando los rostros de las personas que hacen esas cartas y esas mini historias, y son, mientras ellos están en Río, son esas historias de la gente que tuvo que venir de provincia a la capital para buscar una mejor vida, y son historias de separaciones familiares, son historias donde se habla del trabajo, etc. Y después cuando ellos van a emprender un viaje, que es el viaje a la inversa del inmigrante, o sea, lo que sucede normalmente es que la gente viene pues de afuera, del interior del país, sobre todo eso de los lugares más empobrecidos en Brasil, hacia la capital en busca de mejores posibilidades, y ellos van a hacer un viaje a la inversa. Y en ese viaje a la inversa, donde también en algún momento Dora va a escribir cartas,
va a ser muy bonito porque vamos a ver que son unas cartas muy distintas y con otro fin. Ya no es tanto esto del trabajo, etcétera, sino buscando como otro tipo de contactos. O sea, como que va a ir haciendo una radiografía del país, de la situación, y una radiografía en eso, en lo que no se ve tanto en los medios y en la imagen que normalmente tenemos de Brasil, que es este gigante país enorme, gigante hermano en América Latina, pero que nosotros vivimos como a espaldas de Brasil, ¿no? Es esta sensación como que lo desconocemos todo de ellos, más allá de, pues, de su fútbol o de sus postales de playas, etcétera. Y bueno, esta película va a ser y el carnaval. Y el carnaval, gracias, es otro ícono, pero de resto es como, ¿no? Y esta película es preciosa, yo creo también por eso, ¿no? Como por ese retrato social complejo, donde, como tú ya lo dijiste, los personajes son llenos de matices y esta mujer pues es eso, ¿no? Uno la ve amargada, claro, a lo largo de la película puede que uno vaya viendo las capas del personaje, entendiendo algunas cosas, pero pues es alguien que no solo está amargado consigo misma, sino que no duda como en hacer daño también, ¿no? A otros. Pues esto de no enviar las cartas es maquiavélico, pues, o sea, horrible, o sea, recibe un dinero y no las envía y hace lo que se le da la gana, ¿no? Y juzga. Y lo que tú dices, el primer acercamiento con Josué, como que uno ve destellos de humanidad en ella y dice, no, pues está preocupada por este niño que está como perdido, dejado a su suerte, pero después vemos que ella no va a dudar, por ejemplo, en ver si puede sacar algún provecho de la situación. Y después pues ya reversar, pero sí, es un personaje lleno de capas y eso es otra pues dicha me parece a mí el guión, que es que no teme meterse con un personaje muy complejo y que creo que en ese sentido discutíamos con Juan Carlos antes que a Fernanda Montenegro pues no le tenemos la pista, no es una actriz que por lo mismo que vivimos como en esta separación con Brasil, no es una actriz que me dice, yo la había visto antes, o sé de su trayectoria en teatro, o que vamos a seguir después, pero que uno ve pues el bagaje tan tremendo que trae esta actriz, que le permite construir un personaje con todas esas capas y que va a suponer además este hecho que no había sucedido de ser una actriz nominada al Oscar por esta interpretación, ¿no? Sale en esta película e inmediatamente es nominada al Oscar como mejor actriz. Y se gana el Oso de Plata, claro, en Berlín, ¿no? Que apenas se estrena, digamos, se estrena en Sundance, va a Berlín la siguiente semana y recibe el Oso de Plata a mejor actriz en la edición 48 del festival. Vos decías que claro, el director viene del documental y uno lo nota, al menos en la primera parte de la película, sobre todo cuando están en la estación. Estos primeros planos de las personas contando las intenciones que tienen con sus cartas, algunas muy románticas, otras hasta un poquito subidas de tono. Y luego esta señora que, lo que vos decías, ¿no? Es una señora súper compleja, pero a la cual yo no juzgaría tanto por la condición en la que ella está. Es una persona que, sí, uno dirá, pues, mucha malparida, o sea, no mandar las cartas por las que cobra, además, cobra por mandarlas. No solamente por escribirlas, sino por mandarlas y luego ella, a su buen entender, decide cuáles merecen irse y cuáles no. Y también pues tienen la escapatoria del sistema postal brasilero que según parece ser una verdad de todos los brasileros no funciona, porque pues ella dice, no, pues ya usted sabe cómo funciona esta vaina, que no funciona, y todos entienden que eso es así. Pero el niño no se le come el cuento y le dice, usted no la mandó, o sea, devuélvame la plata o negociemos la vuelta. En la segunda opción, yo quiero mandar una carta a mi papá, quiero que usted de verdad la envíe. Cuando el niño por fin llega a donde Dora vive, se da cuenta pues como de lo triquiñueluda que es esta señora y la relación de los dos también es muy tirante, ¿no? El niño tampoco es que sea una pera en dulce desde el principio, no es un niño cuya carita invita pues como a la ternura y a quererlo, pero es, como diríamos en Colombia, es alzado, es un niño contestón, gritón, que no se las traga fácil, y creo que uno los entiende por esta situación en la que todos están, como vos decías, no viven, sobreviven, todos están allí, es saber quién puede sacar algo un poquito de más para poder llegar a final de mes. Creo que en la película también vemos cierto
cierto mini homenaje del director, del señor Walter Salles, a lo que fue el Cinema Novo en los 50, en los 60 en Brasil. Pues está la participación del señor Otón Bastos, que fue pues uno de las caras que uno habitualmente ve en las películas que se hicieron en esa época en Brasil, y de los temas que trataba. Pues aquí también está en parte así, pero aquí la mirada no es como este realismo tan crudo que puede ser el primer tercio de la película, donde estamos pues en la estación y en la casa pues de Dora o por allí, sino cuando realmente la película se torna en un road movie, y en lo que vos decías, donde empezamos nosotros a darnos una imagen o una idea un poquito más clara de Brasil, más allá del imaginario que tenemos del país de la alegría y de la samba y del fútbol. Pues es un país sencillamente bestialmente grande, con unas diferencias entre lo que puede ser una ciudad como Río o Sao Paulo a lo que tiene que ver con el nordeste, que es para donde ellos van, y se va combinando como una serie de situaciones. Un país también muy religioso, ¿no? Muy devoto, y todo esto lo empezamos a ver al estilo de una road movie. El director nos monta en buses, en camiones, en medio de esta desesperanza también a veces de no poder llegar a la meta, porque no hay plata, y lo que tienen que hacer, todo lo que estamos viendo de cómo se van acomodando las cosas, de lo que ellos hacen para poder sobrevivir también, ¿no? Y ahí pues anotas algo que me parece muy clave, y es pensando como en esos grandes temas que aborda la película, pues uno es, claro, está todas estas diferencias sociales, todo lo que hemos estado hablando. Pues, cuando digo diferencias, en realidad él se queda haciendo este retrato, digamos, de la precariedad y de lo que es esa vida, y ese sumergirse entonces en ese Brasil donde no hay pues tantas posibilidades para nada, y donde, como tú lo anotas, la religión ocupa un lugar esencial. Y ahí pues las referencias son múltiples y variadas, empezando por los nombres de los personajes, que todos son, con excepción y creo que incluso Dora, quizás si uno busca, pero Josué, están buscando, hay toda una búsqueda de Jesús, que es el padre de Josué, pero también está María, pero también, están todos los nombres, Isaías, Moisés, todos son nombres bíblicos, y eso Walter Salles lo quiere hacer pues evidente, porque claro, cuando se ha perdido todo, pues la religión es como, pues sin el cómo, es un lugar, es la única respuesta, un lugar de consuelo, es un lugar donde se va a encontrar pues algo a que asirse cuando todo parece fallar. Y a esa búsqueda de Jesús, que es el Padre, pues que es ese otro enorme tema de la película, que es la búsqueda del Padre, en contexto de un país latinoamericano, yo creo que nos habla enormemente, más en épocas actuales, pues de hijos que crecen sin la figura del padre, o ese padre ausente, o ese padre que, sí, como esa falta de padre. Es un tema enorme por estas latitudes, y que la película va a hacer eso, ¿no? Es una búsqueda de eso que se ha perdido, de esa figura paterna que puede ser mil cosas, ¿no? Es el padre, pero es Dios, pero es la fe, pero es la contención, es la protección, es tantas cosas. Eso va a ser parte de ese viaje. Vos decías también que nosotros, que pareciese, al menos Colombia, que va de espaldas a Brasil. Nosotros realmente tenemos muy poca idea de todo, de su cultura. A nosotros su música nos llegó la lambada por allá en los 80, y tal vez para Lamas do Suceso y poco más, ¿no? Pero pues tal vez en algunos círculos intelectuales el bossa nova o cosas así, pero realmente tiene que ser como alguien muy curioso para empezar a encontrarlos. Entiendo yo, los argentinos, los uruguayos, los paraguayos están un poquito más influenciados, o su cercanía quizás los tiene un poco más informados, pero para el resto pareciera que no hay relación. Nosotros en Colombia, por ejemplo, en las escuelas se pretende más que hablemos inglés o francés que portugués, con semejante
animal también económico que tenemos al lado y con el que se podrían hacer muchas cosas, pues hablando de integración. Y creo que al menos para el resto de Latinoamérica habría que decir que también el director después hizo precisamente diarios de motocicleta, ¿no? Pues si quizás los brasileros tienen una sensación más intensa de lo que puede hacer esta Latinoamérica o al menos Suramérica, quizás tal vez a ellos también les ha faltado dirigencia o presencia o imponerse como realmente el poder aquí en esa parte del mundo y han dejado eso pues como para que el gigante que tenemos arriba pues sea el que manda la parada. Pero sí, al menos empezamos a entender un poco, bueno, a tener una pintura, ¿no? Una foto de lo que es este enorme país del cual somos vecinos. Otra cosa que me gusta de la película, Diana, y que me gustaría saber vos qué opinás, esta escena que se da cuando el niño se le pierde a Dora en la mitad de una procesión, que uno dice, tantas luces encendidas, o yo lo sentí así, ¿no? Como tantas luces encendidas y porque no hay más, ¿no? El Estado no está, lo único que toca prender es una veladora porque luz eléctrica tal vez no haya, pidiéndole a un Dios que los ayude, porque poco más. Y esa sensación que le da a ella cuando entra a esta casa, a Dora, la protagonista, cuando entra a la casa como de los milagros, por decirlo de alguna forma, donde uno ve fotos de todo, ¿no? De seguramente que de maridos, de hijos, de esposos, hasta de equipos de fútbol hay por allí, y un montón de veladoras prendidas y todo el mundo rezando, dando gracias o pidiendo, y el mareo y se cae. Retomo ahí varias cosas de lo que dijiste y arrancaría por si acaso alguien de los que estoy oyendo cuando mencionaste diarios de motocicleta no sabe o no le suena, solo como hacer la aclaración que es una película que va a hacer efectivamente Walter Salles sobre esos diarios que dejó el Che de su primer viaje por América Latina, Alberto Granados, que los lleva de Argentina hasta Venezuela, todo tipo de aventuras. Y efectivamente de Estación Central es el primer paso de una película, un road movie, que no se me pase decir que Estación Central es todo rigor, un road movie. Ya hemos dicho que ellos viajan, pero además cumplen, digamos, lo que esperan estas películas, como el viaje no solo es un viaje externo, es un viaje interno que hace los personajes. Y uno de esos momentos tremendos es efectivamente en medio de esta procesión, comentas, que además a nivel técnico, hay varios momentos a nivel técnico que son muy sorpresivos en la película, muy al inicio de la escena de un robo en Estación Central, como la cámara sigue al personaje que huye a través de diferentes vagones y todo, que uno de verdad dice, por Dios, cómo mueven esa cámara, es tremenda. Y a mí también me pareció que técnicamente como va siguiendo la cámara a Dora en mitad de la procesión de grabar, se hace fluida y entiende ese agobio que va teniendo el personaje en medio pues de esta cantidad de gente. Además está buscando al niño y hay velas por todas partes y lo que tú dices, todo el mundo está pidiendo, y en ese lo que es un milagro, ¿no? Es un lugar donde se espera un milagro. El interior de la casa, yo pensé mucho en el medioevo, porque cuando uno estudia el medioevo ve que la gente compraba como piernitas, si está enfermo de una pierna, compraba una piernita que colgaba para rezar, y uno ve como esas piernas, muy impresionante porque hay esos pedazos como de cuerpo humano que están puestos ahí, esas figuritas donde se está pidiendo por la salud, por todo, y es esta sensación que uno tiene del desespero de, por favor, que haya un milagro que nos salve. Perdóname que te interrumpa, Diana. Yo cuando vi eso, yo me imaginaba que era relativo a la santería, pues ¿me entendés? Como esa combinación que se da también en nuestros países del catolicismo con religiones ancestrales africanas. Tal vez porque no lo sabía, que en el medioevo también pasaba eso. Pues sí, esas figuritas existían y claro, hay unas cosas, pues la santería, yo sí siento que está, aunque aquí las referencias son, pues me parecieron a mí católicos al 100, pero obviamente hay sincretismo todo el tiempo, entonces pues la gente está vestida de blanco, ¿no? Hay esta relación blanco, etcétera, y
pero sí, pues yo lo pensé mucho en esto. Y solo terminar con una imagen por si se les pasa y si la ven la película, es que esa secuencia se cierra con una imagen que es una Pietà invertida, tal cual la imagen de la Pietà, esa famosa escena de María que acaba de recibir a Cristo, que ha caído de la cruz y lo tiene entre sus brazos, pero esta escena donde uno siente todo ese agobio, además ese calor y esa desesperanza y esa pérdida de todo, termina con una Pietà invertida. Es Dora, que está tendida en el piso desmayada, y el que la sostiene es Josué, y es un momento clave en la relación de los dos. Además, porque casi que hasta la mitad de la película la relación de ellos sigue siendo tirante, ¿no? Hasta cuando ellos ya han emprendido el viaje, la relación no es buena. No, al principio no se hablan, luego pues ella se ha licorado un poco, luego el niño se emborracha, vuelven a discutir, vuelven a pelear, ella quiere abandonarlo otra vez, y como vos decís, poquito a poquito el director tiene a dosificarnos ese avance en una relación donde empieza a haber cuidado. Aquí es donde se presenta también ese cambio de parte del niño, donde él la empieza a necesitar, ¿no? Y empieza a entender que ella está para ayudarlo, y que, como el cuento, no sé quién fue primero, si el huevo o la gallina en este caso, quién fue el que empezó a dar. Yo lo siento que fue él, el niño, empezó a cuidarla un poquito más, a decirle que si hacía esto se veía bonita, como cuando ella usa un pintalabios y le dice que se ve bien usando el pintalabios. Luego, cuando después de esta escena también hay otra donde él le dice que quisiera verla con cierto vestido, ella le compra también ropa, no sé, empiezan a cuidarse, ¿no? A atenderse, y por allí se marca pues el cambio que tienen los dos con respecto a ellos. Ahí de esa visita a ese pueblo que se acercaría a nosotros como casi como un realismo mágico, ¿no? Porque es religión y feria al tiempo, o casi fiesta, ¿no? Hay gente que toma fotos, hay gente, y ellos vuelven al negocio de escribir cartas y pueden comer. Entendemos que es el paso para poder ellos completar el viaje y crecer. Ahí de pronto que no se nos quede sin decir que pues ese niño, obviamente, escoger al actor que interpretó a ese niño fue una labor muy difícil. Tenía que estar a la altura de Fernanda Montenegro. Fue un casting en el que participaron como 1.500 niños, espero no equivocarme, pero en textos que ha visto, creo que él era como lustrabotas, de verdad venía como medio así. Sí, en el aeropuerto. Y ahí Río. Es donde lo encuentra Walter Sales, y el niño muy, muy expresivo. Precisamente una de las críticas que pueden hacer algunas personas a la película es que siente que hay como un melodrama, o es melodramática, y pues hay algo que puede haber de eso. Me parece que la película se mantiene como tensa donde debe estar tensa, es decir, no descuida, siempre está esa reflexión de ese entorno y de eso que rodea a los personajes, que tiene como estas distintas capas en las que pues no profundizamos en todas. Ya sería como estar seguros de que no hay una película, pero ya es graciosa, de los lugares a donde ellos van, de cómo se percibe pues esa sociedad marcada por la pobreza, pero pues también la ausencia de padre, la ausencia de fe, la ausencia de Estado, obviamente, que esa falta de institución cooptada pues por otras cosas. Pienso que la película mantiene ahí, y lo que tú dices, que fue primero el huevo o la gallina, porque ella se pone el pintalabios, pero porque antes el niño le ha dicho que ella parece un hombre, pues claro, él con todos estos estereotipos de lo que debe ser una mujer o cómo debe ser una mujer. Y cómo debe comportarse un niño también, ¿no? Y versus Dora, y ella también, y pues los dos finalmente comparten heridas similares, cosa que Dora al comienzo no quiere ver, y eso ha sido, pues eso me parece que es muy bonito, ¿no? Como que a los dos, pues el niño está atravesando un proceso muy particular y diferentes duelos, etcétera, y pues en esta sensación de si yo no soy duro, el mundo me va a aplastar. Estripar. La calle no es un sitio para debilitarse, y él lo sabe e intenta ser lo más fuerte posible. Y ella, que ya está completamente endurecida,
que va a estar ahí en un proceso, porque la película va a tocar el amor, o sea, va a pasar de verdad, pues aparte el amor de distintas maneras, el amor de los padres de Josué, el amor del fallido, de esta maestra, o sea, hay muchos temas ahí que están, que yo siento que el director mantiene como tensos. Yo recuerdo cuando la película se estrenó y la vi en cine, que me gustó muchísimo, y la volví a ver pues hace poco y no sentí que hubiera perdido fuerza con los años. Hay películas que uno revé y dice, uy, esto ya no, o esto ya lo siento de otra manera. De acuerdo con vos. No, pero esta me parece que ahí se mantiene en un buen sitio y visualmente sigue siendo una película muy atractiva. Yo confieso que la volví a ver hace muy poquito, otra vez. La vi con mis hijos, que son pequeños, y a ellos les gustó, y para mí esa es una prueba de que la película funciona todavía. O sea, si para una nueva generación la película no se ve vieja, no se aja, pues la película funciona. Y lo del melodrama, sí, pero no al grado de hacerse tenenoveludo, ¿no? Es inteligente el director, lo siento que sabe manejarlo gota a gota, y claro, pues parte de esa relación entre un adulto y un niño, además en la misión en la que están, pues tiene que tener algo de ese melodrama. Y luego hay revelaciones que son bastante dicientes, como la carta, por ejemplo, que entendemos que alguna vez Jesús, el papá de Josué, le envió a su mamá, que nunca llegó. A su esposa, a la mamá. A la mamá de Josué, perdón, exacto, sí. A la esposa, no era esposa, ¿no? Era apenas a la mamá, una mujer que conoció después. A la mamá de Josué, pues. A la mamá del niño. Sí. Dejémoslo ahí. Y el por qué, al no encontrarla, ese es el motivo por el cual él parece abusa de la bebida después, según entendemos en la película. Se desesperó, esa desesperanza de no encontrarla. No sé, Diana, si quieras agregar algo más de la película, del director, o... No, creo que dije pues lo esencial, pensar simplemente en todos esos temas que aborda la película. Exacto, que uno se puede quedar centrado solo en la relación de estos personajes, que yo creo que tú lo dices ahí bien claro, hay una cosa, sí, de melodrama de alguna manera, pero que tiene todo el tiempo mientras va haciendo este retrato social. Y creo que, sin hacer ningún spoiler, el final se sale un poco de lo que uno pensaría que tendría que ser. Sí, esta película ya me la he visto y seguro va a acabar de tal manera, y creo que logra un final totalmente adecuado para la historia, agridulce, pero que funciona y que está muy bien, y que cierra de una manera, sí, todos esos temas que estaban ahí como abiertos. Creo que termina así con una cosa y lo deja uno pues pensando, con ganas de hablar de la película, que es lo que me parece a mí que es también muy afortunado. Sí. Para la gente que llegó hasta acá, les recuerdo que esto es Cine con Acento y que estamos en varias plataformas de audio, iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, y que también estamos en Twitter y en Instagram como Con Acento Podcast. Nos encuentran también en la web como conacentopodcast.com. Diana, a vos, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y por volver a ver la película, por informarnos. Y bueno, ojalá que nos escuchemos, nos hablemos pronto en otra gran película o en otras más bien, de las que tendremos tiempo para hablar. Perfecto, muchas gracias de nuevo a ti por la invitación, y pues bueno, a todos los valientes que se oyeron todos, pues nada, que nos veremos en hablando de películas, o nos encontraremos hablando de... Pero como así, Diana, que los valientes no somos tan aburridos, ¿o sí? No, pero digo de todo, toca tener tiempo igual. Mientras se lava la loza, mientras se dobla la ropa, ahí estamos. Vale, Diana, chao, gracias. Chao. Javier se cambió a TurboTax mientras trabajaba en la barbería de su familia para pagar su escuela veterinaria. Lo mío son los animales. Y yo, como experta de TurboTax de Javier, hice que su logro contara al declarar sus impuestos con 100% de precisión y encontrar créditos para estudiantes. Así me compro un termómetro para culebras.
Cámbiate a Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live.